Ok. Bueno, entonces, finalmente nos concentramos en en las ecuaciones diferenciales homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes, ¿no? Para determinar métodos de resolución para este tipo en concreto. Entonces vimos que de encontrar dos soluciones linealmente independientes, entonces la solución general siempre tiene esta forma. Para el caso de ecuaciones diferenciales homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes, la determinación de las soluciones que siempre tienen esta forma, donde se involucra una exponencial, se hace usando la ecuación característica o auxiliar asociada a la ecuación homogénea, que está definida de esta manera. Entonces, a partir del tipo de raíces que tenga esta ecuación, es el tipo de exponente que vamos a tener en las soluciones. Tenemos tres casos dependiendo el valor de este discriminante. Si la raíz, si lo que está dentro de la raíz es positiva, entonces vamos a tener dos raíces reales distintas y por tanto la solución general va a estar dada de esta forma. Si el discriminante es 0, solo vamos a tener una raíz y en ese caso la solución general está dada de esta forma. En este caso, ambos sumandos tienen la exponencial elevada a esa raíz, pero para que estos dos términos sean linealmente independientes, a uno de ellos se le agrega la variable independiente, como producto. Y por último, si el discriminante es negativo, entonces tenemos números complejos conjugados y en ese caso la solución general está dada de esta forma. En este caso basta con tomarnos una sola de las raíces y identificar quién es la parte real y quién es la parte imaginaria. Y de esa manera ya la parte real es la que va a estar en la función exponencial y la parte imaginaria va a estar como el argumento de las funciones trigonométricas. Bueno. Entonces, el día de hoy vamos a generalizar este tipo de resultados, de casos, pero para las ecuaciones diferenciales de orden n, con coeficientes constantes. Entonces, básicamente es lo mismo, simplemente se generaliza hasta el enésimo término. Entonces, una ecuación diferencial homogénea de orden n con coeficientes constantes, pues se ve de esta forma, ¿no? Donde estos an-1, etcétera, hasta a1, a0, todos son números reales. Entonces, para resolver esta ecuación, pues requieren poder determinar n soluciones linealmente independientes. Entonces, ¿cómo podemos determinar esas soluciones? Pues así como procedimos para el caso de ecuaciones diferenciales de segundo orden, usando soluciones con la exponencial. Entonces, las soluciones van a tener esta forma, un valor por x, y entonces el problema se reduce justamente a encontrar esos valores de este exponente m. Entonces, procediendo igual, suponiendo que esta es la solución, sacando sus n-1 derivada, bueno, hasta la enésima derivada de hecho, y sustituyendo en la ecuación diferencial, determinamos cuál es, para este caso, la ecuación auxiliar o ecuación característica. Entonces, saco sus derivadas, sustituyo y al final esta función va a ser solución, si solo si este término, que es justamente un polinomio, que es la ecuación característica, es 0. Entonces, es un polinomio del cual necesitamos determinar sus raíces. Es un polinomio de grado de orden n. Por tanto, tiene n raíces. Entonces,
igual que en el caso de ecuaciones diferenciales de segundo orden, tenemos 3 posibilidades. Entonces, si el polinomio característico tiene n raíces reales simples, es decir, que son multiplicidades 1 y distintas, entonces, digamos que son estas las raíces, de m1 hasta mn. Entonces, las soluciones fundamentales estarían dadas de esta manera, ¿no? Son la misma función exponencial donde esta m va variando según estas n raíces. Estas n soluciones conforman el conjunto fundamental de soluciones. Se puede verificar a través de Wronskiano que el resultado es distinto de cero y por eso son linealmente independientes y por eso conforman un conjunto fundamental de soluciones. Entonces, la solución general está dada como una combinación lineal de estas n funciones. El segundo caso es cuando alguna de esas raíces es repetida. En ese caso es cuando agregamos la variable independiente para hacer que el conjunto fundamental de soluciones sea linealmente independiente. Entonces, en el caso particular, por ejemplo, de que tengamos una única raíz de multiplicidad n, entonces la solución general viene dada de esta manera. Si se fijan, por cada término vamos agregando una x más, una variable independiente más. En el caso de ecuaciones diferenciales de segundo orden, teníamos estos dos términos, ¿no? La exponencial con la raíz m y otra función linealmente independiente que venía dada con esa misma función exponencial, pero multiplicada por la variable independiente x. En este caso, generalizamos esta estructura. En el tercer término sería la misma función exponencial y agregamos otra x en el producto, es decir, x por x. Entonces sería x cuadrada. Y así hasta el enésimo término, que sería la función usando la raíz que tenemos y multiplicada por la variable independiente exponenciada a la n-1. Y por último, tenemos el caso cuando las raíces son números complejos. Entonces, igual que en el caso de las ecuaciones diferenciales de segundo orden, basta con tomarnos una sola de las raíces, como vamos a ver a continuación. Entonces, en este caso, la solución general puede escribirse de esta manera. Tenemos nuestras raíces complejas, las escribimos como combinación lineal de las soluciones correspondientes y basta con conocer quién es la parte real de la función y la parte imaginaria para conformar la solución general. En el caso de que la raíz compleja, la raíz compleja tenga multiplicidad mayor a 1, digamos R, entonces la solución general va a ser esta misma estructura, pero repitiéndose hasta R-1 veces y afectada por el producto de la variable independiente hasta R-1. Entonces, si se fijan, el caso general es exactamente como ya lo habíamos visto, simplemente estamos agregando los términos faltantes dependiendo del orden de la ecuación diferencial. Entonces vamos a hacer un ejemplo, un par de ejemplos. Entonces, en este caso tengo una ecuación diferencial lineal, homogénea, con coeficientes constantes y de orden 3. Entonces, lo primero que necesitamos
hacer para determinar la solución es encontrar la ecuación característica. Entonces, siempre vamos a asumir que las soluciones tienen la forma e a la m por x. Entonces, si esto lo venimos y sustituimos aquí, obtenemos la ecuación característica. La ecuación característica siempre va a tener esta forma, donde an-1, etcétera, son justamente los coeficientes que aparecen en la ecuación diferencial. Entonces, viendo esta forma, esta estructura, ¿quién sería la ecuación característica para esta ecuación diferencial? Ok, R cúbica, dice, ok. Bueno, están usando R, entonces para con R. Pongo R. Ok, entonces la ecuación característica es R cúbica menos 6R cuadrada menos 6, perdón, menos R más R. Igual a 0. Entonces, esto es un polinomio de grado 3 y tenemos que encontrar las raíces. Entonces, para encontrar las raíces, ¿se acuerdan más o menos cómo proceder? Ok. ¿No? ¿Nadie? Bueno, cuando tenemos polinomios de orden mayor a 2, lo que generalmente se hace es primero encontrar una raíz. Ajá. Para de esa forma llevar a cabo la división polinomial correspondiente y empezar a factorizar el polinomio. Entonces, esa primera raíz se obtiene por prueba y error. La primer prueba que generalmente se realiza es usando el valor de 1 y ver si esa es una raíz del polinomio. Entonces, si me elijo R igual a 1, ¿cuánto me da este polinomio? Cero. Entonces se cumple, ¿no? Significa que R igual a 1 es una raíz. En caso de que R igual a 1 no hubiera sido igual a 0, me hubiera dado otro valor, entonces no es raíz, la desechamos y pues buscamos otro número, por ejemplo, menos 1, y probamos, y así. Hay algunos métodos que nos ayudan a encontrar más rápido esa posible raíz, pero bueno, generalmente es por prueba y error.
Entonces, una vez que la tenemos, significa que este polinomio lo podemos escribir como el producto del factor R-1 por un polinomio de grado 2. Entonces, a este polinomio le voy a llamar PR. Entonces, PR lo vamos a poder escribir como el factor R-1, que es usando esta raíz, por algún polinomio de grado 2. ¿Cómo encontramos este polinomio? ¿Qué harían para encontrarlo? Factorizar, sí, que es justamente al factorizar hacemos esto, pero así es, dividir el original entre R-1. Entonces tendríamos que hacer la división entre polinomios, ¿no? Esta. Entonces, ¿todos se acuerdan de cómo dividir entre polinomios? Alguien que por ahí más o menos recuerde, a ver, hagan memoria. ¿Qué era lo que primero hacíamos? Nos tomábamos acá el primero, ¿no? Puede ser división sintética o ¿no? Siendo sincera, yo nunca logro acordarme cómo es la división sintética, a pesar de que es más rápida. De manera que siempre hago las divisiones así. Pero si alguien se acuerda, pues por ahí, en un cuadernito háganla y me dicen el resultado. Y si no, pues procedemos de esta forma. Ok, R3. Así es. Entonces, lo primero que hacemos es tomarnos el primer término de grado mayor y lo divido entre R, ¿no? Entre la variable. Entonces, R cúbica entre R me da R cuadrada. Y ahora multiplico y cambio el signo. Estas multiplicaciones, por R, lo pongo acá abajo y luego multiplico R cuadrada por 1, también lo pongo acá abajo y hago la operación, pero cuando lo pongamos aquí debajo, cambiamos el signo. Entonces, hago el producto R cuadrada por R, R cúbica y le cambio el signo. Ahora, R cuadrada por menos 1 es menos R cuadrada, le cambio el signo. Sería más R cuadrada. Y ahora sumo. Entonces, las R cúbicas se van y me queda menos 6R cuadrada más R cuadrada. Entonces, menos 5R cuadrada. Y procedo de la misma forma. Entonces, esto entre R me va a dar menos 5R. Igual, vuelvo a hacer el producto de esto por la R y el valor lo pongo abajo, pero con signo cambiado. Entonces, menos 5R por R, menos 5R cuadrada, le cambio el signo, esto es 5R cuadrada. Ahora, por menos 1 me va a dar 5R, le cambio el signo, entonces va a ser menos 5R. Estos se van, menos 5R menos R me da menos 6R. Este menos 6 lo voy a bajar aquí junto.
Y vuelvo a proceder igual. Este lo divido entre R y esto me va a dar menos 6. Menos 6 por R es menos 6, le cambio el signo, 6R. Y menos 6 por menos 1 es 6, le cambio el signo. Espérenme tantito, perdón, este era positivo, aquí está positivo. Ajá. Le cambio el signo y es menos 6. Y si se fijan, todo esto ya se hace 0, ¿no? Entonces no tenemos residuo, es decir, se puede factorizar este polinomio en dos, como producto de otros dos polinomios, ¿no? Uno es R menos 1 y el otro es R cuadrada menos 5R menos 6. Entonces, ¿dudas? ¿Alguien? Bueno, entonces ya ahora vamos a factorizar este polinomio de segundo grado por factores de esta forma. Ajá, porque de esa manera es más sencillo pues, obtener las raíces, ¿no? Entonces, estos lo puedo factorizar como R menos 1 por otros dos factores, ¿no? Uno tendría que ser 1 por 6, así es, más y menos. Entonces, mis tres raíces son 1 menos 1 y 6, ¿no? Entonces estamos en el caso de tener n raíces distintas, n es 3 en este caso, son 3 raíces distintas, y entonces las soluciones que conforman un conjunto fundamental de soluciones, puse 1 2 veces, este es menos 1. Gracias, gracias. Menos 1. Entonces, las soluciones van a ser e a la x, usando esta raíz, e a la menos x, usando esta raíz, y e a la 6x. Y este es un conjunto fundamental de soluciones. Podemos hacer el Wronskiano y veríamos que es distinto de 0. Entonces, la solución general es la combinación lineal de esas tres soluciones, ¿no? C1 por e a la x más C2 más C3. Bueno, esta ya es la solución general. ¿Dudas? Bueno, vamos a hacer otro ejemplito más. Entonces ahora vamos a determinar la solución general de esta ecuación diferencial. Otra vez es de orden 3. Entonces necesitamos 3 soluciones linealmente independientes. Entonces para esta ecuación, ¿cuál es la ecuación auxiliar o característica? ¿Cuál sería? Ok, R cúbica, menos R cuadrada, más R igual a 0. Muy bien, entonces necesitamos sacar las raíces, vamos a intentar factorizar este polinomio en factores simples. Entonces vamos a buscar una raíz.
¿Es raíz? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Qué me dice? No es. Porque nos da un valor distinto de 0. R igual a -1, ¿será raíz? Sí es, ¿no? Entonces, R igual a -1 es raíz. Y entonces este polinomio lo vamos a poder escribir como el factor R más 1 que multiplica a un polinomio de segundo grado. Entonces, para encontrar ese polinomio hacemos la división. Entonces, igual, ¿no? Nos tomamos este entre R, esto me da R cuadrada, hago los productos, entonces menos R cúbica, menos, esto es R cuadrada, le cambio el signo, menos R cuadrada. Estas se van y me queda menos 2R cuadrada. Ahora, este término entre R, esto es menos 2R. Entonces, menos 2R por R, menos 2R cuadrado, le cambio el signo y esto. Ahora, este por 1 es menos 2R y le cambio el signo más 2R. Estas se van y 2R más R, 3R y bueno, voy a bajar este. Y este término entre R me da 3. Hago los productos y esto es menos 3R y menos 3. Y 0. Entonces, el polinomio se puede factorizar así. Ahora vamos a buscar las raíces de esto. Entonces, a ver, ahí saquen las raíces y me dicen cuáles son. R menos 3, R menos 1, a ver, 3 menos 3.
Con ese producto sí tenemos este 3, pero no tendríamos menos 2R, ¿no? Con ese producto que me da Irving sería menos 4R. Si no lo encuentran así fácilmente intentando directamente esa factorización, pues usen la fórmula general. Ajá. A veces es fácil directo, pero pues a veces no. Ajá, sí, la chicharronera. Es 1 más menos raíz de 2 por i. Ok. 1 más i por raíz de 2 y 1 menos i por raíz de 2. Entonces, si a alguien no les sale y quieren que lo hagamos, me dicen. Ajá. Entonces, bueno, ya tengo las 3 raíces, una es real, 2 son complejos conjugados. Ok, podríamos hacerlos, sí, entonces, R2, R3, como es complejo, pues habrá que usar la chicharronera. Entonces, es B, bueno, menos B, más menos B cuadrada, menos 4A por C, que sería menos 12. Entre 2 por A. Esto es 2 más menos 8 entre 2. Entonces igual a 2 más menos. Este menos 8 lo puedo ver como 4 por menos 2. Entonces, ese 4, cuando lo saco de la raíz, sale como 2. Entonces va a tener 2 por esto. Y bueno, 2 entre 2, 1, más menos, 2 entre 2, 1. Solo me queda raíz de menos 2. Entonces, raíz de menos 1 por raíz de 2, pero raíz de menos 1 es sí. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos las 3 raíces. Ya podemos conformar el conjunto fundamental de soluciones y la solución general, ¿no? La solución general va a estar dada como, para este caso, aquí, al tener una raíz real, la función solución correspondiente es con la exponencial, ¿no? Entonces, tendríamos C1 por E a la menos 1 por X. Ajá. O sea, por la variable independiente. Más C2, me voy a tomar esta raíz, identifico alfa, pues es 1, y beta es raíz de 2. Como son complejas, tenemos funciones trigonométricas y funciones exponenciales. En la exponencial, ese exponente me lo va a dar alfa. Entonces esto sería e a la 1 por x, es decir, nada más e a la x, por coseno de beta x, pero beta vale raíz de 2. Más C3 por la misma exponencial, que es alfa, e a la alfa, por el seno de beta x. Y esta sería la solución general. Estas son las soluciones fundamentales. Conforman un conjunto fundamental de soluciones. ¿Dudas? ¿Por qué coseno y seno? Por el hecho de que cuando tenemos raíces complejas, usamos la fórmula de Euler para reescribir
esta expresión compleja en una expresión en la que intervengan funciones reales. Entonces, si nos acordamos de la fórmula de Euler, cuando tenemos e a la i por algún argumento, eso lo podemos escribir como coseno de ese argumento más i veces seno de ese argumento, ¿no? Y por eso ahí aparece ese coseno y seno. ¿Sí, Carlos? Ah, no, Irving. Ok. Ajá. Bueno. Ok, entonces ya por último, vamos a ver un caso particular, el menos de B, el menos de B no afecta. El menos, ay, en R cúbica. No veo dónde en R cúbica, en R, en esta R. Ay, Carlos, no veo dónde. Ah, aquí, menos, no, porque me estoy tomando esta raíz, la positiva, si tomamos la raíz negativa por la paridad de las funciones seno y coseno, no importa que haya en el argumento un menos, no va a afectar porque, de hecho aquí lo tengo. En el caso de que me tomara con la raíz con signo menos, usando la fórmula de Euler tenemos esto, pero coseno, como es una función par, esto es lo mismo que coseno de bx, y como seno es una función impar, esto sería menos i seno de bx. Ajá. Entonces, al final, vamos a llegar a esta misma expresión. De hecho, este desarrollo que está aquí es justo el que vimos el lunes, cuando vimos lo de las raíces complejas. Ok. Bueno. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces ya para terminar, vamos a ver un caso particular de ecuaciones diferenciales lineales no necesariamente homogéneas, pero además con coeficientes variables. Cuando los coeficientes no son constantes, bueno, hay una infinidad de posibilidades para resolver las ecuaciones diferenciales. Obviamente, como estos coeficientes, si son variables, pueden ser tan sencillos o complejos como queramos, pues igual a veces la resolución, pues no va a ver un método único para el caso general de ecuaciones diferenciales con coeficientes variables, como en el caso cuando estamos con coeficientes constantes, que bueno, sí hubo métodos particulares, ¿no? Que son los que vimos. Cuando son variables, pues no. Entonces, pero pues siempre vamos a poder tener situaciones particulares donde es sencillo trabajar con esas ecuaciones diferenciales de coeficientes variables. Una de esas son las ecuaciones de Cauchy-Euler. Entonces, si nos acordamos de la forma general de una ecuación lineal de orden n, pues es no homogénea, pues tiene esta forma. Entonces, va a haber ocasiones en las que estos coeficientes variables tienen cierta forma que nos va a permitir hacer una sustitución y transformarla a una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes. Es decir,
tener una transformación en la que lleguemos a una expresión donde estos coeficientes sean constantes como los casos que acabamos de ver hoy y las clases anteriores. Entonces, ¿cómo debe ser ese tipo de estructura para poder hacer eso? En el caso, por ejemplo, de una ecuación diferencial de segundo orden, tiene que tener esta estructura. Si se fijan, los coeficientes son variables. Este que acompaña a la segunda derivada y este que acompaña a la primera derivada no son constantes, ¿no? Aquí tenemos x cuadrada y aquí x. Y bueno, esta x cuadrada y esta x sí pueden estar multiplicadas por ciertos valores constantes a, b, igual que la variable incógnita. Entonces, cuando tenemos esta estructura, decimos que estamos en el caso de una ecuación lineal de Cauchy-Euler. Entonces, por ejemplo, esta ecuación diferencial sería una ecuación de Cauchy-Euler porque el coeficiente de y' es una constante multiplicada por x cuadrada. El coeficiente que acompaña a y' es igual a una función solo de x y es una constante que multiplica a x. El coeficiente que acompaña a y solo es una constante y bueno, acá tenemos una función que solo depende de la variable independiente. En cambio, esta no sería una ecuación de este tipo, porque lo que tenemos del lado derecho sí solo depende de x, eso está bien. Lo que acompaña a la variable incógnita es solo una constante, vamos bien. Lo que acompaña a y' es una constante por x, seguimos bien. Pero aquí tenemos una constante nada más, que no es una constante multiplicada por x cuadrada. Entonces, pues no es de este tipo esta ecuación diferencial. Entonces, cuando tenemos una ecuación diferencial de este tipo, ¿cómo procedemos para resolverla? Hacemos la sustitución x igual a e a la t. Vamos a transformar con esa sustitución toda la ecuación diferencial a una nueva que dependa solo de t y que además sea una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes. Entonces, si hacemos esta sustitución, vamos a determinar cómo habrá que sustituir la derivada de y con respecto a x y la segunda derivada de y con respecto a x dos veces. Entonces, usando la regla de la cadena, esta derivada de y con respecto a t sería la derivada de y con respecto a x por la derivada de x con respecto a t. La derivada de x con respecto a t, si esta es mi sustitución, pues es e a la t. Entonces sería este producto. O bien, como e a la t es x, este producto lo puedo ver como x por la derivada de y con respecto a x. Entonces tengo que x por la derivada de y con respecto a x, la voy a poder sustituir, o sea, esta expresión que aquí está en el segundo término, lo voy a poder sustituir por la derivada de y con respecto a la nueva variable, con respecto a t. Bueno, ya. Ahora me falta ver cómo tengo que sustituir esta parte de x cuadrada por la segunda derivada de y con respecto a x cuadrada. Entonces, voy a usar esta y voy a derivar esta expresión con respecto a t. Entonces, me tomo esta y voy a derivar con respecto a t. Como tengo un producto aquí, uso la regla del producto. Entonces, por un lado aquí voy a tener la segunda derivada de y con respecto a t dos veces. Eso va a ser igual a la derivada con respecto a t de esto. Usando la regla del producto va a ser x
por la derivada de la segunda función, que es este término, más este segundo término por la derivada de la primera función, que es este término. Ahora, déjenme ver algo. A ver, permítanme tantito. Ya, perdón. Ahora sí, entonces, tengo, después de aplicar la regla del producto, tengo esto. Ahora, si intercambio estos dos términos, tengo la derivada de y con respecto a x por la derivada de x con respecto a t, que es justamente la regla de la cadena. Esta, ¿no? Que eso es igual a la derivada de y con respecto a t. Y aquí tengo las, aplicando la regla de la cadena aquí, voy a llegar a la segunda derivada de y con respecto a x por la derivada de x con respecto a t. Ajá. Esta es esta derivada. Ahora, ¿quién es la derivada de x con respecto a t? Como x es igual a e a la t, la derivada es e a la t. Entonces, esto lo sustituyo por e a la t. Y déjenme ver. Cuadrada. Así. Ahora esta, ay, perdón. Ahora esta e a la t, pues es x, es la sustitución que estoy haciendo, x igual a e a la t. Entonces, esta x por esta x es x cuadrada. Entonces, tengo que esta segunda derivada de y con respecto a t dos veces y es igual a esto. Voy a despejar este término x cuadrada por la segunda derivada de y con respecto a x dos veces. Entonces, esto lo paso restando del otro lado. Y tengo esta expresión. Entonces, si se fijan, ya sé cómo sustituir este término que es el que aparece en la ecuación diferencial. Lo tengo que sustituir como esta diferencia de estos dos términos, y estos dos términos ya solo interviene la variable nueva, la variable t. Entonces, haciendo esas sustituciones, tengo 3 por, ahora esto, más 11, x de y en dx lo sustituyo por la derivada de y con respecto a t, y menos 3y igual a 0. Okay, más o menos, ¿sí? ¿Sí me siguieron? ¿Alguna duda? Ok. Entonces, de este producto tengo 3 por la segunda derivada de y con respecto a t, menos 3 por la derivada de y con respecto a t, más 11 por la derivada de y con respecto a t. Entonces, 3 menos 3 más 11, 8 por la derivada de y con respecto a t, menos 3y igual a 0. Y hemos llegado a una ecuación diferencial, lineal, homogénea, con coeficientes constantes. Entonces, pues procedemos, como ya sabemos, sacamos la ecuación auxiliar. Esto lo puedo factorizar de esta manera, entonces mis raíces van a ser r igual a 1/3 y r igual a menos 3. Perdón. Aquí. 1/3 y menos 3.
Entonces, la solución general va a ser la combinación lineal de las funciones e a la 1/3 de t y e a la menos 3t. Hago la combinación lineal y esa es la solución general. Pero ahorita está en términos de t. Voy a regresar a la variable original que es x. Entonces, esta e a la t tercios y e a la menos 3t lo puedo escribir de esta forma, ¿no? Y e a la t es justamente x. Es la sustitución que hicimos desde un principio. Entonces, la solución general de la ecuación diferencial original sería esta. Y bueno, un método similar se puede realizar para el caso general de una ecuación diferencial de orden n. Bueno, ¿dudas? Aquí en algún lugar de estos cálculos. Bueno, muchachos, pues ya entonces con esto terminamos con ecuaciones homogéneas y pues ya pueden ir haciendo su tarea. Ya el viernes comenzamos con el siguiente bloque de ecuaciones no homogéneas. Sí, a ver, espérenme. El lunes no hay clases. Creo que sí, ¿verdad? Creo que por lo del 20 lo recorren al lunes. No estoy segura. Creo que sí, generalmente lo recorren, pero bueno, si está en el calendario de la página o eso, como de asueto, pues sí, no hay. Ajá, tengo que revisar. Bueno, pues empieza la tarea y ya conforme nos vayamos acercando a la entrega, vamos viendo lo de la fecha. Sí, entonces. Bueno, pues ya saben que generalmente sí les damos ahí chance, ¿no? Solo que obviamente luego si vamos recorriendo las fechas de entrega, pues al final las últimas 2 actividades siempre no se empalman, pero sí se juntan mucho, ¿no? Entonces, pues váyanlo viendo. No. Sí tenemos que hacer todas las actividades. Bueno, pero bueno, sí, entonces ya saben, o sea, si por alguna razón se les está haciendo pesada la tarea, que yo espero que no, y quieren un día más, pues ahí vemos, pero recuerden, ¿no? Que a lo mejor, esperemos que no, pero a lo mejor al final ahí se les juntan un poquito de trabajo. La última actividad es un cuestionario, entonces, pues solo es como de un momento, no les va a llevar mucho, pero pues la intención es que tengan tiempo, una vez que terminemos ese módulo, de que puedan estudiar un poquito lo que vimos de ese módulo. Entonces, bueno, ya iremos viendo qué pasa con eso del punto extra, la última actividad. Pues, ya iremos viendo. Bueno, chicos, entonces, pues sí, ahorita intenten esta semana revisarla. Vean si, bueno, digo, si pueden empezarla a hacer, súper bien, pero al menos en la revisada, vean si algo no entienden para que empecemos a aclarar esas cosas.
Y si hay un concepto que, no sé, no lo entienden, tienen dudas, pues lo vamos viendo. Y bueno, pues sí, entonces, si es oficial lo del 15, pues el 15 no hay clases. Entonces nos vemos el viernes y hasta el miércoles, ¿vale? Bueno, chicos, pues entonces aquí le dejamos y nos vemos el viernes. Bueno, sale igualmente, bye. Gracias, hasta luego.